Welcome to my channel Jerusalem. Bienvenidos a mi canal Eli Jerusalem. Today you see it is different Hoy ven que este video es un poco distinto a lo usual because Mirjana is not on my right side to translate. porque no estamos en el mismo sitio para yo hacer la traducción directamente, But we try to find a solution for that. sin embargo quisimos encontrar una solución para de todos modos hacer la conferencia del mes. The most important is that you understand what I'm saying. Y lo más importante es que ustedes puedan comprender lo que les quiero transmitir And I'm sure Mirjana will translate it very well. y estoy seguro de que Miriana lo traducirá bien. We are at the end of this month, Ya está llegando a su fin el mes de septiembre, perdón. so we hurry to make it within the month. Así que nos hemos tenido que apresurar para estar aún a tiempo y publicarlo todavía dentro de este mes. We have a theme which is most important in my eyes. El tema que hoy queremos tratar es sumamente importante desde mi punto de vista. It's a theme, trust in God. Se trata de la confianza en Dios. I think this is a basic theme to live a real spiritual good life. Yo creo que este es un tema básico, fundamental, para tener una auténtica vida espiritual. Because if we do not have trust, our faith might be a little bit hard. De hecho, si no tenemos confianza, nuestra fe podría volverse un tanto dura. So when I now speak to you, I speak to Christians. Al hablarles, yo asumo que me estoy dirigiendo a cristianos, So I have not to repeat all the things which are familiar for you. de manera que no hace falta repetir todas las cosas que supongo que las conocen ya. But of course, you always can, when I speak a little passage in the Bible, you can read afterwards. De todas maneras, podrán releer después de esta conferencia los pasajes bíblicos que hemos mencionado, a los que hemos hecho alusión. You know that I try more to look at the spiritual life Ustedes saben que en este canal procuro tocar los temas que se relacionan con la vida espiritual. Of course, they need a good basic, and that's the real teaching of the church. Claro que hace falta para la vida espiritual tener un fundamento sano, que es la doctrina de la iglesia. This works together. Y esto va de la mano. Like also the moral point, how we, the pastoral, it needs a clear moral to make the pastoral fruitful. Así como también se necesita una doctrina clara para luego aplicarlo a nivel pastoral, para que sea una pastoral realmente fructífera. So why I speak about trust to God and why I think it is so important. Entonces, ¿por qué les hablo de la confianza en Dios y por qué considero que es tan importante? Well, let us remember, in the times of paradise, this problem of lack of trust to God does not exist. Recordemos en los tiempos en que nuestros primeros padres todavía se encontraban en el paraíso, no existía este problema de la falta de confianza. The relationship with God, our Father, was very natural, very clear. La relación entre Dios y el hombre era natural, era clarísima. But this changed Pero eso cambió after the temptation, after men fall in temptation, yes. después de que el hombre sucumbió a la tentación y cayó en el pecado. You saw the consequences, Y podemos ver las consecuencias. because afterwards, the human beings were hiding before God, what never was before. Después de haber caído en el pecado,
Adán y Eva se escondieron de Dios, lo cual nunca antes había sucedido. So something basically had changed inside of us. Entonces, algo elemental en el alma del hombre cambió. Instead of a total trust to God, a loving trust, now it starts to fear God or to see what will happen and to have, in a certain form, we be anxious. En lugar de tener una confianza plena en Dios, empezamos a tener miedo de Dios. And on this, as I see it, the devil worked all the time through the history. Según lo que yo puedo ver, el diablo ha seguido con esta misma táctica a lo largo de toda la historia. In paradise, he tried to give us a false image of God. En el paraíso nos transmitió una imagen equivocada de Dios. He questioned the motivations of God not to let us eat from this special tree. El diablo puso en duda las intenciones de Dios al preguntarle a la mujer que por qué Dios no les había permitido comer del fruto del árbol del bien y del mal. And we know what happened. Y sabemos lo que sucedió después. We slipped into the temptation. Caímos en la tentación. And the result, I already mentioned. Y el resultado ya lo acabamos de ver. I only speak of this level, you understand, of trust and not of what all happened with the sin. There's a lot of theological sins we have to know about that. En este contexto me estoy limitando únicamente a lo que se relaciona con la confianza. Obviamente las consecuencias del pecado son muchísimas más que habría que tematizar, pero en este marco nos limitamos a lo que afectó en la confianza. So through all the history, as I already mentioned, the devil tried to give us a false image of God. Como les dije, a lo largo de toda la historia, el diablo ha querido transmitirnos una imagen distorsionada de Dios. To continue to destroy the trust to him, to God. Para seguir sacudiendo nuestra confianza en Dios. And this was fruitful in his eyes. Y desde su punto de vista ha tenido éxito en su táctica. Because this image sometimes were really perverted. Porque lamentablemente muchas veces se le ha dado la vuelta a la imagen de Dios. Not the real image of God, who is a loving Father, full of tenderness, full of love. No, another image he tried to create inside of ourselves. Entonces, el diablo ha querido suscitar en nuestro interior no la imagen de un padre bondadoso, lleno de afecto y cariño hacia sus hijos, sino la de un tirano, una imagen totalmente equivocada y falsa de Dios. But who would trust a God which is maybe jealous or easily punishing or like a controller, like a dictator? Porque de hecho, si nosotros tenemos esa imagen de Dios como siendo un tirano que a toda hora nos está controlando, que nos priva de lo que es bueno para nosotros, ¿quién quisiera acercarse a ese Dios? ¿Quién quisiera amar a ese Dios? You will be a slave and not a child. Uno sería un esclavo y no un hijo. What a tragedy, right? Qué tragedia, ¿verdad? Because this is not what God wants. Y eso no es lo que Dios quiere. He doesn't want slaves. Dios no quiere esclavos. This is what the devil wants. Eso es lo que el diablo quiere. So please understand. Entonces, entiendan bien este punto. He gives the false image of God, and this is his own image, how he is. Entendamos bien que esa imagen
pervertida de Dios que pretende transmitirnos el diablo es como Él mismo es en realidad. And this has so much consequences. Pero eso tiene tantas consecuencias. Because if you don't trust God, you don't approach to Him, yes, in an attitude, as I said, of trust of a child. Porque si no confiamos en Dios, no nos acercaremos a Él en la actitud de hijos. And it hurts also God. Y también a Dios le duele nuestra desconfianza. Because He is so much explaining to us that He loves us. De tantas maneras Él nos da a entender cuánto nos ama. This we even can see in the Old Testament. Desde el Antiguo Testamento podemos leerlo. And much more with the coming of Jesus, God loved the world so much that He sent His Son. Y la máxima expresión de su amor la encontramos en el Nuevo Testamento, pues tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo unigénito. So in Jesus we see how God is. Entonces en Jesús nosotros vemos la verdadera imagen de Dios. He revealed the true image of God. Jesús nos revela cómo es Dios en verdad. So if we follow Jesus, and we should all do that, then the real image of God is growing in us. Entonces, si seguimos a Jesús, y todos deberíamos hacerlo, empezará a restablecerse en nosotros la verdadera imagen de Dios. And as I said it already, it's so important to live in this trust. Y como ya les dije, es tan importante que vivamos en esta confianza. Because love needs trust. Porque el amor requiere de la confianza. And trust to God is this what is the right answer of us to the love of our Father and the love of Jesus and the Holy Spirit. Y de hecho, nuestra confianza es la respuesta adecuada al amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Because when we trust God, we also can say, if we believe very strong in God, Porque cuando confiamos en Dios, y también podríamos decir cuando creemos firmemente en Dios, then God can act in another way. de alguna manera desatamos el actuar de Dios. In a certain way, we could say He is free to act with us if we have this trust to Him. Podríamos decir que cuando nosotros confiamos en Él, le permitimos actuar como Él quiere. And this trust will help us to manage our life, to live our life in another way. Y esta confianza nos ayudará a vivir de forma distinta, a ver nuestra vida desde otra perspectiva. All situations which are coming, we can count on God. Porque en todas las situaciones que vengan, sean las que fueren, contamos con Dios. With the good ones, it's easy, right? Cuando son cosas buenas es muy fácil confiar, ¿verdad? But if there are difficulties, if there are persecutions, or if are, bad things arriving, only this we can understand in a right way when we know and trust God that He will make something good out of it. Pero cuando nos sobrevienen dificultades, tal vez persecuciones, en fin, cosas desagradables, ahí es cuando tenemos que poner firmemente la confianza en Dios de que al fin y al cabo Él revertirá en bien todo lo que nos suceda. And we have trust because God loves us unconditionally. Y nuestra confianza en Él se cimenta en la certeza de que Él nos ama inquebrantablemente. In a certain way, He cannot do nothing else than loving. He is a loving God. He is a love Himself. De algún modo podríamos decir que Él no puede más que amarnos porque Él es el amor mismo. We can close our door. Nosotros somos los que podemos cerrar las puertas del corazón. We can be irritated about God.
Nosotros podemos dejarnos confundir con respecto a Dios. We can be influenced by a false image of God, which maybe the devil created in us. Nosotros podemos permitir que surja en nosotros una imagen distorsionada de Dios, But it's never God. pero nunca es Dios el que falla. His love is searching all people in the world. Su amor busca a todos los hombres en este mundo. He wants that everybody knows that he is a good, loving Father. Él quiere que todos, sin excepción, sepan que Él es un Padre lleno de amor, un Padre bondadoso. His love is not only for those people who are following already Jesus. Y su amor no solamente se dirige a aquellos que ya están en el camino de seguimiento de su Hijo. No, he loves all people in the world and wants to bring them home to him. Sino que Él ama a todos los hombres en este mundo y quiere llevarlos de regreso a Él. Therefore, he sent his Son Para eso envió a su propio Hijo, to give us and to offer us salvation. para ofrecernos en Él la salvación. And when a father sends his Son, we can say it in this way, then his love is in his Son, and he is doing all the works what God wants to do in him. Y si un padre envía a su hijo, entonces en ese hijo se va a manifestar todo el amor del Padre y ese hijo lleva a cabo las obras del Padre. So in Christ we meet the love of the Father. Entonces en Cristo nos encontramos con el amor del Padre, Personally, personalmente. we as Catholics, we meet his love also in his word, God's word, and in the Eucharisty. Para nosotros los católicos, el encuentro con ese amor se da en su palabra, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, And on other ways. y de muchas otras maneras. And if we understand this, and if we open our heart to this love, then we start to see. Y si empezamos a vislumbrar ese amor que está detrás de todo, si empezamos a descubrirlo, entonces se nos abrirán los ojos y lo veremos por doquier. Then we will have eyes to see. Nuestros ojos empezarán a ver, tendremos ojos para ver, And ears to hear. y oídos que oyen. Because we always will understand all what is coming from God comes out of this love to us, human beings. Porque en todas las circunstancias y pase lo que pase, siempre podremos estar convencidos de que todo brota del amor de Dios a sus hijos. Of course, we have to be aware God is not only looking to our earthly life. Claro que hay que estar conscientes de que Dios no solamente tiene en vista nuestra vida terrenal, It's short. que es muy breve. He wants to have us with him in eternity. Él quiere tenernos consigo por toda la eternidad, To be always with him. para que estemos por siempre con Él. And he wants that this starts already in this life. Y Él quiere que esa vida eterna se anticipe ya aquí, en este mundo. And this can start Y puede suceder. if you open your heart for the love of God. He will come inside you. Si abrimos nuestro corazón al amor de Dios, Él podrá entrar en nosotros And realize he's a loving Father. y hacernos comprender que Él es un Padre amantísimo. He will conquer you with his love. Entonces Él te conquistará con su amor. And he will not deceive you. Y Él no te defraudará. What can we do? Entonces, ¿qué podemos hacer? We can ask for trust.
En primera instancia, podemos pedir que nuestra confianza aumente. We should speak with God. Deberíamos hablar con Dios al respecto. We should look for special time to be with Him alone. Debemos buscar tiempos específicos para estar a solas con Él. And to open our heart to Him with all what is inside, the good sides and the dark sides inside of us. Y abrirle nuestro corazón con todo lo que hay en él, los lados buenos, pero también los lados oscuros, sombríos que todavía descubrimos en nuestro interior. And we can meditate those special words in the Holy Scripture which are speaking from His love. También podemos meditar especialmente aquellos pasajes de la Escritura que nos hacen ver su amor, su providencia. And we should notice inside of ourselves where there is not enough trust to Him. También debemos abrir los ojos y percibir en nuestro interior dónde todavía queda desconfianza, dónde no confiamos lo suficientemente en Dios. And if we notice this, Y si percibimos eso en nosotros, open it to Him. debemos presentarle esa desconfianza a Dios. So you can say, Lord, I want so much trust you, but you see, here I do not trust enough. I don't know what it is in myself. Please help me, come with your Holy Spirit. Entonces podemos decirle, por ejemplo, mira, Padre, yo en realidad quiero confiar en ti, pero siempre cuando llega esa situación difícil, desconfío, no sé qué pasa en mi interior. Por favor, ayúdame a confiar más. That means when this relationship to God gets more and more intimate, also this trust will grow. Entonces, cuanto más íntima, cercana sea nuestra relación con Dios, tanto más crecerá la confianza. Also, we can reflect when things happen in our life which had been difficult, but God brought us through. God was there. También podemos meditar, aparte de los pasajes de la Escritura, en nuestras propias experiencias, que por ejemplo hemos pasado por momentos difíciles de crisis, tiempos oscuros, pero al fin y al cabo Dios nos sostuvo y nos hizo atravesar esas dificultades. Entonces concluimos, sí, Él estuvo ahí. We can reflect how much God saved us in our life, in much situations. Podemos meditar sobre cuántas veces Dios nos salvó en tantas situaciones de nuestra vida. And to thank Him. Y darle gracias. Thank you, my beloved Father. Gracias, amado Padre. He likes this very much. A Él le encanta que tratemos así con Él. He wants that we come like the trust of a child. Quiere que acudamos a Él con la confianza de un niño. We know that it was written in the Holy Scripture about the child, that we should be like children. Sabemos que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, el Señor nos puso a los niños como ejemplo. Si no os volvéis como estos, no entraréis en el reino de los cielos. You know, when we are really growing in trust, then we are coming more and more in the real relationship with God. Cuanto más crezcamos en la confianza, tanto más auténtica, tanto más verdadera será nuestra relación con Dios. We can think also of Our Lady. También podemos pensar en la Virgen María. When Gabriel came, the archangel, and brought this message, she trusted God. Cuando el arcángel Gabriel vino a traerle el anuncio de que ella sería la madre de Dios, ella sencillamente confió. And it could happen what was the plan of God. Y gracias a esa confianza pudo suceder lo que estaba en los planes de Dios. This is the same with us. Lo mismo sucede con nosotros. If we really trust God, then He can act much more easily with us.
Si nosotros confiamos en Dios, Él podrá obrar mucho más fácilmente en y a través de nosotros. But we should not make the error that trust is like a natural optimism. Ahora bien, no debemos cometer el error de creer que la confianza es un optimismo meramente humano. Optimism humana is more a human attitude. Porque ese tipo de optimismo es una actitud humana. Trust in God is laying on God, not on our optimistic feelings. La confianza, en cambio, se cimenta en Dios y no en nuestros sentimientos o temperamento humano. And this helps us also through difficult situations. Entonces es esta confianza la que nos sostendrá también en tiempos difíciles, Because you hold on God. porque nos aferramos en Dios. If I do not understand, well, I know that you love me and you will bring all the things what is in the end good for me. Aunque no lo entienda, amado Padre, yo sé que tú al final vas a valerte de esto para mi bien. But this is not only for the personal level of life. Y esto no cuenta únicamente para nuestra vida a nivel personal. I think a lot of you will understand that we are in a very critical situation in this world. Yo creo que muchos de ustedes ciertamente perciben que nos encontramos en tiempos muy difíciles a nivel del mundo. From a Christian point of view, at least the countries which had been evangelized are in danger. Yeah, you could say apostasia. You go away from God. Las naciones que habían recibido y aceptado el mensaje del Evangelio están cayendo cada vez más en apostasía, alejándose de Dios. And you see it's got worse. Y podemos ver que la situación se pone cada vez peor. We had this pandemic. Now we have a war in Ukraine. We are threatened with this and that. So one can ask, where is God? Tuvimos la crisis alrededor del coronavirus, ahora tenemos la situación de guerra en Ucrania y tantas cosas que están sucediendo. Y uno podría preguntarse, ¿dónde está Dios? Well, it was not God who produced the war in Ukraine. En primera instancia hay que decir que no fue Dios quien declaró la guerra a Ucrania, o no fue Él quien suscitó esta situación de conflicto. He let it pass, Él permitió que sucediera, but it was not his active will. pero no es esa su voluntad activa. And so we can address to him Entonces podemos dirigirnos a Él and ask him that the situation can be changed. y pedirle una intervención en esa situación. Nobody wants the suffering of the Ukrainian people. Also Russians are suffering. Nadie quiere el sufrimiento del pueblo ucraniano y tampoco del pueblo ruso, que también está sufriendo. And we will notice God let it pass that people turn to him, look for him, for aid from him. Y si nos dirigimos a Dios, podremos percibir que Él permitió estas dificultades con el fin de que las personas se vuelvan nuevamente a Él. So we can trust in God that also these horrible things which are happening on earth, God can use it for his destinations, for his aim. Entonces podemos confiar en que Dios se valdrá incluso de las cosas más terribles que pasan en este mundo para los planes que Él proyectó desde siempre en su corazón. Because God gave us a freedom as human beings to decide if we want to do the good or the bad. Y es que hay que tener en cuenta que Dios nos concedió la libertad a los hombres
para que nosotros podamos decidirnos. Y así algunos optan por el bien y otros por el mal. So a loving Father wants, of course, that people are using their freedom to do His will, to accept the commandments of God, to follow Him. Then real peace will come. Claro que nuestro Padre quiere que cada persona emplee esa libertad para decidirse a favor de Él, para seguir sus mandamientos, para emprender el camino en pos de Cristo, etc. What I want to say is that even in such difficult situations, also in our church, we should not close the eyes that there are really problems in our church. We can address to God and speak with Him about that and asking for a change. También en nuestra iglesia sabemos que estamos pasando por tiempos muy difíciles. Sin embargo, lo que quiero decir es que aún en vista de esas situaciones que a nivel humano parecen no tener solución, podemos dirigirnos a Él y pedir que intervenga, que haya un cambio. To say it very clear, we need in the church to address more to God and not so much to the world, to be purified and be able to bring the gospel to everybody. En lo que respecta a la iglesia, de hecho, es necesario que nos dirijamos a Dios más que a las personas para pedirle a Él que purifique la iglesia. So when we trust, we will not be in despair that things are so bad at the moment. Y cuando confiamos en Dios, no nos dejaremos llevar por la desesperación ante el escenario oscuro al que nos enfrentamos actualmente. No, we will trust that God will work with that. Porque tendremos la certeza de que Dios se valdrá de todo ello. For the sake of people. Para el bien y para la salvación de los hombres. Of course, it's not automatic. Claro que no es algo que sucede automáticamente. No. Love is not automatic. Y es que el amor no es un automatismo. No. It's God who offers His love, but people have to accept this love. Dios siempre ofrece su amor, pero es el hombre el que debe abrir las puertas de su corazón para acoger ese amor. So it's an invitation to deepen our love and trust to God. Entonces esto es una invitación a profundizar nuestra confianza en Dios. We will come through these difficult times. Él nos sostendrá en estos tiempos difíciles. And we have to remember what I said in between. We have not only to think of our physical life. Y como les decía anteriormente, debemos tener bien presente que no solo se trata de nuestro bienestar físico, de nuestra vida terrenal. We can give our physical life because of love to God, like we have a lot of testimony in Old and New Testament. Sino que incluso se puede entregar la vida terrenal por amor a Dios, como lo vemos en muchos testimonios, en mártires, ya en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. But normally, we are not all called to a martyrium. Sin embargo, normalmente no todos estamos llamados al martirio de sangre. But we are called to live in trust with God. Pero eso sí, todos, sin excepción, estamos llamados a vivir con la confianza puesta en Dios. And then the fruits of the Spirit can grow in our life. Y entonces crecerán en nuestra vida los frutos del Espíritu. And we have not always to look that other people admire us or give us our identity. Y no debemos estar a toda hora buscando el reconocimiento de las demás personas o que nos admiren o que a la final construyamos nuestro propio valor o nuestra identidad sobre lo que los demás piensen o digan de nosotros. No, we will learn we are loved from God. Sino que si confiamos en Dios, aprenderemos a
simplemente estar seguros en el amor de nuestro Padre Celestial. And this will give us real safety. Y este amor será el que nos dé la verdadera seguridad. And even if our weakness is triumphing about us sometimes, God will not refuse us. E incluso si sucede que nuestras debilidades triunfan sobre nuestro espíritu, por así decir, debemos saber que Dios no nos abandona. He's waiting for us to forgive us. Él quiere perdonarnos. And we'll say, good, you understand. Go on, try to avoid this and that. Y si acudimos a Él en el sacramento de la confesión, Él nos dirá, nos levantará y nos dirá, bien, ¿entendiste la lección? Ahora sí, continúa tu camino. I will always be with you. Yo siempre estaré contigo. I think this trust is so important that we have a life liberated, a real liberated life. Yo creo que esta confianza es tan importante porque nos dará una vida realmente libre. We can breathe freely. De manera que podamos respirar verdaderamente, We know that we're in the hands of a loving Father. sabiendo que estamos en las manos de un Padre lleno de amor. What can happen? Y si Él está con nosotros, ¿qué puede sucedernos? If we are faithful, God is faithful. Si somos fieles, Dios siempre será fiel. If we make mistakes, we can come back. Si cometemos errores, podemos volver a Él. We are loved by Him. Sabiendo que somos amados por Él. And we can ask Him to protect us, Podemos pedirle que nos proteja, that we will never go away from Him. para que jamás nos apartemos de Él. And if we grow in this, the trust will grow. Y si crecemos en esta actitud hacia Dios, crecerá nuestra confianza en Él. A little bit of the paradise comes back. Y entonces podremos gustar algo de lo que se vivía en el paraíso, en el estado originario. It's a familiar relation with our Father. Una relación familiar, natural, confiada con nuestro Padre. And this is the rock where the house is built, the love of God. Y esa es la roca sobre la cual hemos de edificar la casa de nuestra vida, el amor de Dios. Laudetur Jesus Christus. In eternum. Amén. Si deseas seguir las meditaciones diarias del hermano Elías, puedes hacerlo a través del enlace que estamos colocando en la descripción de este video o bien encontrarlas en Spotify, en SoundCloud y en Facebook, colocando en el buscador Meditaciones Diarias del Hermano hno.elías. Además, si estás interesado en ver otras conferencias para el crecimiento espiritual, suscríbete a este canal y dale clic a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Bendiciones y hasta la próxima.